Dios, nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Muy queridos hermanos, un saludo en los corazones de Jesús y María. Bienvenidos a su espacio de todos los lunes, al espacio Sana mi herida. Gracias por permanecer en sintonía, por estar conectados con nosotros, por orar los unos por los otros, por inscribirse al canal. Muchas gracias, por invitar a más personas a unirse a nuestro movimiento Lazos de Amor Mariano de forma virtual. Mil gracias. Soy Margaret Cuello Pérez, misionera de este lindo movimiento católico, y les hablo desde Barranquilla, Colombia. La tarde de hoy seguimos con el tema relacionado con el sentido salvífico del sufrimiento. Hagamos entonces la oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te damos gracias, Santísima Trinidad, por este espacio que nos permites encontrarnos, aprender de ti una vez más. Te damos infinitas gracias, Señor Jesucristo, por tu Santa Cruz, por tu sangre preciosísima que se derramó por nosotros. Esa sangre que clamamos en esta hora, que invocamos sobre todos nosotros, las personas, las familias que nos ven, que nos escuchan, que nos escucharán. Te suplicamos que nos guardes en tu corazón, en tu costado abierto, Señor, que nos selles con tu sangre. Esa sangre que sana los corazones rotos y venda las heridas. La clamamos hoy y siempre. Santo Espíritu de Dios, te invocamos que tu unción sobre nosotros sea el alma de este momento, de esta carta, como decía San Luis María Griñón de Montfort, que sea esa unción y nuestro corazón el papel donde se escriba. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. Santísima Virgen María, ruega por nosotros, y quédate una vez más con nosotros, Madre querida, acompañándonos, rogando, intercediendo por nosotros. A tu corazón inmaculado consagro los frutos de este momento. A tu corazón sacratísimo, Señor, nos acogemos y nos consagramos. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro. Oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo, como hija y posesión vuestra. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Entonces, es importante que tengamos en cuenta lo que vimos la semana pasada. Lo vieron con el misionero Paulo. Hace 8 días repasaron unos apartes de la carta apostólica Salvificis Doloris del Papa San Juan Pablo II. Recordemos entonces que nuestro Señor Jesucristo fue semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, eso es claro, ¿verdad? Y que nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de nosotros que muchas veces no nos abandonamos en el Padre, no nos abandonamos en Dios, Él siempre confiaba en el Padre Celestial, en Yahvé nuestro Padre, se abandonaba en Él antes de cualquier decisión, de cualquier apostolado. Ningún ser humano, queridos hermanos, ha sufrido tanto como Jesús, eso es claro. Y nosotros no hemos vivido lo que vivió Jesús en su dolorosa pasión. Pero Jesús, nuestro Señor, se ha vivido lo que nosotros vivimos, ha sufrido lo que nosotros sufrimos. Entonces, cuando el sufrimiento es comprendido desde el amor, todo tiene sentido.
Cuando se comprende desde nuestra naturaleza humana, que es frágil, nada se puede comprender. Entonces, cuando nosotros entendemos, comprendemos esto, vivificamos a Cristo en nosotros. Solo el sufrimiento y el amor tienen sentido en la cruz de Cristo. Solo el sufrimiento y el amor cobran sentido en la cruz de Cristo. Las almas son el centro de Cristo. Así, Él, nuestro Señor, debe ser el centro de nuestras almas, de tu alma y de la mía. Recordemos que quien invoca sinceramente al Señor, Él lo escucha, como dice su palabra. Jesús está contigo sufriendo lo que tú sufres. Jesús está conmigo en mi sufrimiento, en mi cruz. Entonces, nunca olvidemos que la verdadera sanación de un alma es cuando se vuelve reparadora. Y vamos a repetirlo. La verdadera sanación de un alma es cuando se vuelve reparadora. Tengamos en cuenta entonces dos cosas. A pesar del sufrimiento de Cristo, Él nunca fue infeliz. Y nosotros, que hablamos del sufrimiento, no es que estemos enamorados de este, no. Amamos a pesar del sufrimiento, que es algo distinto. Repitámoslo. Amamos a pesar del sufrimiento. Amamos a pesar del sufrimiento. ¿En qué parte de la Biblia nosotros encontramos que el Señor nos dice que es preciso cargar con la cruz propia? Los invito entonces a anotar estas citas bíblicas. Son Mateo 16:24 y Lucas 9:23. ¿Qué nos dice el Señor en el Santo Evangelio según San Mateo? Vamos a buscarlo. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía la hallará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y la segunda cita bíblica, que está en San Lucas. Encontramos en Lucas capítulo 9, versículo 23. También Jesús decía a toda la gente: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Son las mismas palabras del Señor en distintos evangelios, pero encontramos en San Lucas que el Señor nos dice que cargue con su cruz de cada día, con su cruz de cada día y que me siga. Hoy vamos a revisar un documento que se llama La Carta a los Amigos de la Cruz, cuyo autor es el santo San Luis María Griñón de Montfort. Este documento precisamente nos habla de ese amor a la cruz y que nos enseña unas pautas vividas por San Luis María Griñón de Montfort. Este santo lo celebramos en la iglesia el 28 de abril. Y sepan que él es uno de los patronos, de los santos patronos de nuestro movimiento de lazos de amor mariano. San Luis María nació en Montfort, Francia, y fue ordenado como sacerdote en el año 1700. Su espiritualidad se basó siempre en Jesucristo, en el amor de la sabiduría eterna, y así se llama una de sus obras, pero también se centró en la Virgen María. Y esto lo vemos en otra obra que se titula El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María. Este último libro es clave en el proceso de consagración a Jesús por María que muchos de nosotros hemos realizado, o que si no lo han terminado se está llevando a cabo, y por eso los animo a que sigan este camino hermoso de consagrarse a Jesús por María. Entonces recordemos la espiritualidad de Montfort, arraigada en el bautismo, centrada en Jesucristo, que es el amor de la sabiduría eterna, y en la Virgen María. Además, este santo siempre demostró un amor grande por la Eucaristía y por llegar a la perfecta unión con Jesucristo. Y esto, de llegar a la perfecta unión con Jesucristo, le hace abrazar, amar la sabiduría manifestada en la cruz. La devoción
de San Luis María Griñón de Montfort es absolutamente central en la espiritualidad de Montfort, la devoción a la Santa Cruz. Por eso es que nosotros, como misioneros de Lazos de Amor Mariano, también aprendemos esto, amar la cruz. Y sepamos que la cruz es un camino seguro para la gloria, si no es que es el único, muchachos. Tengamos en cuenta frases célebres, frases famosas de este santo. Él decía, viva Jesús, viva su cruz. Otra frase, ninguna cruz, ¿qué cruz? Es decir, si no hay cruz, de verdad eso es una cruz. ¿Por qué decía él esto? A ver, lo decía porque como había aprendido, lo aprendió a llevar sobre sí, sobre él, la cruz que el Señor le permitía cada día. Entonces cuando tenía escasos tiempos de bonanza, digamos, de alegría, se sentía extraño y de pronto a disgusto. Él aprendió a amar la cruz de Cristo, la cruz de cada día que el Señor le permitió. Y esta carta de la que vamos a hablar hoy nació alrededor del año 1710 y en una circunstancia particular porque resulta que a este santo le prohibieron predicar, ¿sí? Entonces, como le prohibieron predicar, él se fue de retiro, un retiro de 8 días aproximadamente con los padres jesuitas, y cuando lo terminó, escribió Los Amigos de la Cruz, una carta circular. Y en esta carta circular les voy a leer algo bien hermoso que dice: amigos de la cruz, estáis profundamente unidos como otros tantos soldados crucificados. Amigos de la cruz, estáis unidos como otros tantos santos crucificados para combatir el mundo. Y esta otra frase que él escribió: si los avaros se unen para traficar y ganar oro y plata, únanse vuestros esfuerzos para ganar tesoros eternos contenidos en la cruz. Si los libertinos se unen para divertirse, únanse ustedes para sufrir. Y después de Dios, nadie como María. Entonces, con esta introducción, empecemos a hablar del contenido de la carta a los amigos de la cruz de San Luis María Griñón de Montfort. Si nosotros queremos ahondar en esta carta, podemos encontrarla en librerías católicas, por ejemplo en la tienda de Lazos de Amor Mariano, o también en publicaciones virtuales de distintas comunidades católicas o de sacerdotes que han hecho la traducción desde la lengua original del autor, el francés, hasta el español. Lo podemos encontrar para que ahondemos en ella. ¿Qué encontramos en esta carta? Así, a manera general. Una primera parte, y es que hay grandeza del título Amigos de la Cruz. ¿Qué grandeza podemos encontrar en ese título, Amigos de la Cruz? Primero, que es el nombre inconfundible del cristiano. Un amigo de la cruz es un hombre elegido por Dios entre 10.000, que viven según el sentido y la sola razón, para ser hombres totalmente divinos, que van más allá de la razón y que se oponen tajantemente a la inclinación mera, a la inclinación sensible, y la cambian por una vida de luz, una vida de pura fe y de amor ardiente a la cruz. Eso es un amigo de la cruz. ¿Qué otro aspecto es importante en ese título de amigo de la cruz? Un amigo de la cruz es un rey omnipotente, es un héroe que triunfa sobre el demonio, el mundo y la carne. ¿Se acuerdan que hay concupiscencia, cierto? Y que también hay enemigos del alma. Entonces un amigo de la cruz triunfa sobre estos. Otra cosa es que un amigo de la cruz es un hombre santo. Cuando me refiero a hombres, como lo dice el autor, ahí estamos todos, mujeres, hombres, niños, la humanidad. Entonces el amigo de la cruz es un hombre santo y separado de todo lo visible. Su corazón se eleva por encima de todo lo que es perecedero, de todo lo que es caduco, y su conversación está siempre fija en el cielo. Pasa por esta tierra como un peregrino, como un extranjero, y no se apega a ella, ¿sí? Pasa por esta tierra con una indiferencia y la pisa con menosprecio, no se apega. ¿Se acuerdan de esa canción católica que dice: nosotros somos, nuestra patria es el cielo y somos peregrinos en esta tierra? Bien.
Un amigo de la cruz es una excelente conquista de Jesucristo, ¿sí? Es la conquista del Señor crucificado en el Calvario en unión a su Santa Madre. ¿Qué más es un amigo de la cruz? Ese título, ¿a qué se refiere? Se refiere a que un amigo de la cruz es un hijo del dolor, que vino al mundo a través de su costado traspasado. Vino al mundo vestido en la púrpura de la sangre de Jesús, marcado por su origen sangriento. No respira sino cruz, sangre y muerte al mundo, a la carne y al pecado. Y vive aquí, abajo, en esta tierra, oculto en Dios por Jesucristo el Señor. Hermoso ese título, ¿verdad? ¿Y qué más podemos nosotros decir de ese título, amigos de la cruz, la grandeza que encierra? En conclusión, que un perfecto amigo de la cruz es un verdadero portacristo, una persona que porta a Jesucristo y que puede decir con toda verdad, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Vamos a repetirlo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Podemos encontrar en este texto de carta de amigos de la cruz otro aparte, y es las prácticas de la perfección cristiana. Entonces podemos anotar prácticas de la perfección cristiana. ¿Y en qué consiste? De acuerdo con esta carta, y volviendo a la cita inicial, ¿se acuerdan? Mateo 16:24, Lucas 9:23. Toda perfección cristiana consiste en cuatro aspectos. De acuerdo con esa cita bíblica. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y me siga. Entonces, los cuatro aspectos son: A, querer ser santo. De acuerdo con la cita, el que quiera venir conmigo. B, abnegarse. El que se niega a sí mismo, según esa cita bíblica. C, padecer. Es decir, que cargue con su cruz. Y D, actuar. O sea, que siga a Cristo, como dice el Señor en esa cita, que me siga. Entonces, la práctica de la perfección cristiana es querer ser santo, abnegarse, padecer y actuar. Vamos a desglosar cada uno de estos aspectos. Cuando el Señor se refiere, o cuando San Luis María Griñón de Montfort, inspirado por el Espíritu Santo, se refiere a si alguno quiere, esto nos lleva a pensar, o mejor, a saber que no algunos, se refiere a reducido número de los elegidos que quieren configurarse con Jesucristo crucificado, ¿sí? Llevando su cruz. ¿Por qué? Porque es un número pequeño, un número reducido, que si lo conociéramos quedaríamos pasmados de dolor. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque nosotros queremos ser felices, ¿verdad? Y nos da miedo sufrir. Entonces, si alguno quiere, es un número reducido. Cuando dice que se niega a sí mismo, se refiere a que venirse con Jesús, venir conmigo, como dice él en la cita, a Jesucristo, venir con él anonadado, crucificado, a imitación de Cristo, es no gloriarse sino en la pobreza, en las humillaciones, en los sufrimientos de la cruz, es decir, negarnos a nosotros mismos. No renegar de esto que mencioné, sino negarse a uno mismo. Lejos de los amigos de la cruz, cuando nosotros sufrimos con orgullo, ¿sí? Cuando nos creemos sabios y fuertes en este tiempo en el que vivimos, cuando solamente nos centramos en lo que es razonable, en ser grandes genios, en espíritus fuertes, que no necesitamos de Dios, de los demás, que nos hinchamos, ¿cierto?, de nuestras propias luces y talentos. Eso todo es vanidad de vanidades. Dice la carta a los amigos de la cruz que se debe tener mucho cuidado de personas cuando nos quejamos, ahí me incluyo, de personas que nos quejamos de la menor molestia, que gritamos y nos quejamos por el menor dolor, que jamás hemos conocido mortificación o disciplina, que no nos gusta la penitencia y que solamente unimos nuestras devociones a lo que está de moda. Entonces, el santo con eso es muy tajante en su carta.
Cuando se refiere a que cargue con su cruz, la parte C, quiere decir que es cargar la propia cruz, la de cada uno, la que dice el Señor, la cruz de cada día, tomarla con alegría, abrazarla con entusiasmo, llevarla sobre los hombros con valentía, la cruz propia, no la de otro, la propia cruz, aquella dada por la sabiduría divina, una cruz que es en peso, en número y medidas exactas para cada quien, en la sabiduría divina. Que cargue con su cruz también hace referencia a que la carguemos, no arrastrarla, mucho menos rechazarla o cortarla o esconderla. Es decir, llevarla en lo alto de la mano, ¿sí? Sin impaciencia, sin tristezas, sin quejas, sin murmuraciones voluntarias y sin sentir por ello vergüenza alguna o respetos humanos. Que cargue con la cruz también quiere decir llevarla marcada en la frente, diciendo aquello de San Pablo: en cuanto a mí, que no quiera Dios que me gloríe sino en la cruz de Cristo. En fin, grabarla en el corazón por el amor, para transformarla así en una zarza ardiente que día y noche alumbra, que se abraza en el amor de Dios y que no se consume. ¿Se acuerdan de esa zarza, ese pasaje bíblico cuando Moisés pisó aquella tierra y encontró la zarza ardiente? Bueno, esa. Que cargue con la cruz es necesario, es útil, es dulce y glorioso. ¿Por qué? Porque es padecer algo por Jesucristo, que lo entregó todo por nosotros, quien padeció sin quejarse y que el amor por nosotros lo llevó a soportar con paciencia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y cuando se refiere la cita bíblica, el santo en esa carta, a que me siga, que es la última parte, quiere decir que es preciso que cada uno, ustedes y yo, llevemos la cruz siguiendo a Cristo, es decir, siguiendo a Jesucristo, llevándola como Él la llevó. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo conseguimos llevar esa cruz como Cristo? Entonces, San Luis María Griñón de Montfort, en su carta a los amigos de la cruz, da 14 reglas. 14 reglas que es importante tener en cuenta y que las vamos a leer. No nos vamos a detener solamente a leer, y los invito a que ustedes la busquen, la analicen allá en sus casas. La primera regla es no procurarse cruces a propósito, ni por culpa propia. No buscar cruces a propósito. La segunda, tener en cuenta el bien del prójimo, no escandalizar a los hermanos. La tercera, no pretender actuar como los grandes santos. La cuarta regla de San Luis María Griñón de Montfort es pedir a Dios la sabiduría de la cruz. Pedidla incesantemente. La quinta, humillarse por las propias faltas, pero sin turbación. La sexta, Dios nos humilla para purificarnos. Tener en cuenta que todo lo que nos pasa es por el bien que nos ama, ¿cierto? La séptima, evitar los engaños del orgullo. La octava, aprovechar más los sufrimientos pequeños que los grandes. Todos son importantes, pero tener en cuenta esos sufrimientos pequeños para unirlos al Señor. La novena regla es amar la cruz con amor sobrenatural. La décima, sufrir toda clase de cruces, sin rechazarlas, sin elegirlas. Sufrir todas las cruces sin rechazarlas ni elegirlas. Esa es la regla 10. La 11, animarse a sufrir como se debe. 11, animarse a sufrir como se debe, y a esa regla le vamos a subrayar porque más adelante desarrollaremos algo importante. La 12ª regla es no quejarse jamás, voluntariamente y con murmuraciones de las criaturas que nos afligen. La regla 13 es no reciban la cruz sin besarla humildemente, con agradecimiento. Besar nuestra cruz con agradecimiento. Y la regla 14 es cargar con cruces voluntarias con la guía de un buen director espiritual. Esas son las 14 reglas que nos enseña San Luis María Griñón de Montfort en la carta a los amigos de la cruz para llevarla
como Cristo la llevó. Les dije entonces que se detuvieran en la regla 11, ¿sí? Para sufrir como se debe. ¿Por qué es importante detenernos allí? Porque la carta también habla de 4 motivos para sufrir como se debe. 4 motivos. Y esos 4 motivos son la mirada de Dios, la mano de Dios, las llagas y dolores de Cristo crucificado, y la cuarta, mirar al cielo. Entonces, en la mirada de Dios, para poder sufrir como se debe, es preciso tener en cuenta que Dios mira al hombre, que por él lucha. ¿Por qué lucha el hombre? Lucha contra demonio, mundo, carne, contra no apegarse a la fortuna, lucha contra el infierno, lucha contra sí mismo, las luchas que cada quien tiene, ¿verdad? Entonces Dios mira a ese hombre, a ese ser humano que lleva con alegría esa cruz, la mirada de Dios. La segunda, la mano de Dios, es que el Señor con una mano mortifica, con la otra vivifica. El Señor humilla y enaltece, como dice su palabra, ¿verdad? La tercera, que se relaciona con las llagas y dolores de Jesucristo, es tener en cuenta que en esas llagas encontramos solución a todas las dificultades y encontramos victoria sobre cualquier enemigo. En las llagas de Cristo, en los dolores de Jesús crucificado, están nuestras soluciones. Y en el cuarto lugar, que es para sufrir como conviene, mirar al cielo la hermosura de la corona que nos espera si llevamos bien la cruz. Y aquí podemos tener en cuenta una frase de San Agustín, este doctor de la iglesia. Él decía: Señor, quema, corta, poda, divide en esta vida castigando mis pecados con tal que me los perdones en la eternidad. Entonces, si el Señor aquí nos corta, nos poda, ¿cierto? Como esas planticas que le quitan lo que no conviene para que florezca, para que dé frutos, vale la pena por el cielo prometido. Lo que aquí vivimos entonces compara con el cielo que tendremos, pero sepamos que en nuestro Señor crucificado y en sus llagas preciosas también vivimos el paraíso en esta tierra, le encontramos sentido, vivimos amando aún en medio del dolor de cada día. No sé de pronto cuál sea tu dolor, tu cruz, ¿verdad? Pero si nosotros lo vivimos a la manera de Jesús y María, va a ser más llevadero. Quizás tu cruz, tu dolor, lo que padeces en este momento tenga que ver con la enfermedad o con la soledad, tal vez con la ausencia de un ser querido, no sé, un dolor que estés padeciendo, el abandono, puede ser la dificultad económica, las deudas, las humillaciones, la incomprensión de los seres queridos, en la propia familia, tal vez las contradicciones en el ambiente de trabajo, en la universidad, en el colegio. No sé cuál sea la situación que vivas en este momento. Usted lo sabe mejor que yo. De pronto no lo mencioné. Usted lo sabe y el Señor lo sabe. Por eso vamos a entregárselo al Señor, ahí en lo más profundo del corazón. Y tengamos en cuenta, queridos hermanos, que nunca un alma se parece tanto a Jesús como cuando sufre. Eso lo hemos estado diciendo a través de estos espacios. Un alma cuando sufre se parece a Jesús, cuando sabe sufrir con Él. Por eso digámosle a Jesús: Jesús, mira mi cruz. Señor, mira mi cruz. Y digámosle: esta es la prueba de que te amo, Jesús. Y esto, queridos hermanos, corresponde de cierta forma al amor que Dios nos tiene, que es un amor tan grande. Como dice el Señor en San Juan, en el capítulo 3, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él, porque nos ama con un amor infinito. Recordemos también las bienaventuranzas y los invito a buscarlo también en su Biblia. Las bienaventuranzas en Mateo, en el capítulo 5, donde encontramos esperanza, ¿verdad? El Señor dice: felices los que lloran porque recibirán consuelo. Bienaventurados los pacientes porque recibirán la tierra en herencia.
abandonarnos en el Señor en la circunstancia en que estemos viviendo y tendrá sentido, encontraremos esperanza. Hagámoslo como lo hizo Jesús, que se abandonó siempre al Padre Celestial. Abandonémonos a ese Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y después de Dios, nadie como María. Por eso, ya para culminar, vamos a darle gracias al Señor por este espacio que nos permite vivir. Vamos a darle gracias por sus llagas, vamos a darle gracias por su sangre derramada, por esa cruz que cargó con tanto amor por nosotros. Vamos a darle gracias, como dice la autora de ese canto católico, abraza la cruz y en ella abraza a Jesús, para que terminen las tinieblas y ahí amanezca la luz. Abraza la cruz. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Jesús. Te decimos, Madre Santísima, que nos ayudes a unir nuestros dolores como tú lo hiciste al pie de la Santa Cruz, Madre hermosa. Y decirte, Madre, que nos acompañes en este camino, en este caminar con el Señor, en las renuncias que se hacen, que nos enseñes a abandonarnos como tú, que siempre hiciste la voluntad del Señor, abandonarnos a Él, porque encontramos reposo, nuestra alma encuentra reposo en el Señor. Por eso queremos decirte, Madre Santa, en esta tarde, que también te damos gracias a ti porque nos enseñaste cómo se vive mamá, discípula verdadera y perfecta del Señor. A tus manos nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Sin la santa bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Gracias, queridos hermanos. Y no olvidemos darle like, compartir con otras personas y encontrarnos en la próxima oportunidad. Que la gracia del Señor esté con ustedes.